Navidad en familia es tiempo de esperanza. Gran show con música, danzas, teatro y un mensaje inspirador este mes de diciembre en países como Estados Unidos, Costa Rica, Colombia y en todos los países y ciudades donde la familia Senti City Mundial tiene presencia. Consulta el link de descripción cuando lo celebraremos en tu lugar más cercano. Navidad en familia es tiempo de esperanza. Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días. Les saludo desde Guatemala, Centroamérica. Mi nombre es Elvis Galarza y les invito a continuar escuchando la serie El Mesías Prometido. El día de hoy hablaremos del tema Profecías del Mesías, primera parte. Para ello quiero invitarles a leer Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El Dios eterno desde el principio se ha revelado al hombre finito, desde el huerto del Edén, antes de la caída, y posterior a la caída Dios revela mucho más de sí y de sus planes para que el hombre pudiera ser redimido. De manera que desde la expulsión del Edén empezaron las buenas noticias de que un ungido vendría de parte de Dios a una humanidad perdida. Estos anuncios tenían múltiples propósitos. Uno de ellos era que conocieran cercanamente a Dios. Otro, el plan de salvación a través del Mesías. Por eso, en la Biblia encontramos el registro que Dios habló de muchas maneras. Una de estas formas fue a través de sus profetas, quienes describieron al ungido y explicaron lo que él iba a realizar. Recordemos que las promesas que Dios hizo a su pueblo respecto al Mesías fueron dadas de forma muy gradual, durante un periodo de más o menos 4,000 años. Algunas describían la obra que el Mesías, Jesús, habría de hacer en la tierra como Salvador. Otras, a su reino futuro y eterno. Otras revelaban detalles de la venida del Mesías, esto porque el deseo de Dios era que todos tuvieran la posibilidad de reconocer al Mesías cuando viniera. Lo interesante es descubrir que las profecías que anuncian a Jesucristo son muy anticipadas. Algunas distan miles de años atrás, de manera que, al ver el cumplimiento preciso, se entiende que no es mera coincidencia. En realidad es la evidencia de la intervención divina, además de indicar que la Escritura no tiene error. Para nuestro devocional tomaremos una muestra reducida de algunas profecías que seguro nos ayudarán a entender cómo todas se cumplieron en Jesús. Ejemplos de profecías y su cumplimiento. Nacimiento en Belén. Por ejemplo, tenemos lo que dice Miqueas capítulo 5 versículo 2, dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este pasaje se cumple y está registrado en Mateo capítulo 2, verso 1, donde dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. También tenemos otra profecía, la cual podemos relatarla tranquilamente desde el Antiguo Testamento sobre el nacimiento de una virgen. Tenemos que en Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Esto tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 1, del verso 22 al verso 23. Dice: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otra de las profecías que tenemos la oportunidad de revisarlas es referente a la matanza de los niños de Belén. Eso lo tenemos en el Antiguo Testamento registrado en Jeremías capítulo 31, verso 15. Dice: Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. El cumplimiento lo tenemos en Mateo 2:16, que dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Hay otra referencia respecto de la huida a Egipto. Eso lo tenemos registrado en Oseas 11:1. Dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto tiene su cumplimiento y está registrado en Mateo capítulo 2, verso 14. Y dice: Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Otra de las profecías maravillosamente cumplidas las tenemos en la predicación de Galilea y en las cercanías del río Jordán. Isaías 9:1 registra: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Es maravilloso ver que se tiene el cumplimiento en Mateo capítulo 4, del 13 al 16, y dice: Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Es maravilloso poder ir descubriendo múltiples profecías que se cumplieron. Otra de ellas es el desprecio del pueblo judío. En Isaías 53:3 encontramos esto: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y el cumplimiento lo vemos en Juan capítulo 1, verso 11, donde dice: A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Entrada triunfal de Jerusalén sobre un pollino, tenemos registrado en Zacarías 9:9, dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El cumplimiento está registrado en Juan capítulo 12, del 13 al 14. Dice: Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Otra de las profecías es que fue traicionado por uno de los suyos, y esto lo tenemos en el Salmo 41:9. Dice: Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto se tiene el cumplimiento en Marcos 14:10, donde dice: Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. También tenemos otra referencia respecto de las profecías que se cumplieron en Jesús, que sería vendido por 30 piezas de plata. Eso lo tenemos en Zacarías capítulo 11, verso 12. Dice: Y les dijo: Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto tiene el cumplimiento en Mateo 26:15, y dice: Y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. El precio sería devuelto. Esta es otra de las profecías que se cumplieron.
Zacarías 11:13 dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y les eché en la casa de Jehová al tesoro. Esto tiene el cumplimiento en Mateo capítulo 27, del 6 al 7, donde dicen, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre, y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. También podemos decir que así fue el cumplimiento de la profecía durante su juicio, que se mantendría en silencio. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. El cumplimiento. Mateo 26:62 al 63 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Las probabilidades que se cumpliesen en Jesús más de 300 profecías del Mesías son tan extraordinarias que es difícil describir, lo que nos habla de la grandeza de nuestro Dios que planeó y se cumplió. Conclusiones. Cada profecía cumplida facilita la comprensión de la obra de Dios en el tiempo, que es Dios mismo quien se ha revelado a los hombres, que Jesús es en realidad el Salvador prometido, que invariablemente las profecías pendientes se cumplirán con tanta exactitud como se cumplieron en Jesús. Oremos. Bendito Dios, gracias por manifestar siempre tu bondad y amor. Gracias por mostrarte a la humanidad de todos los tiempos con el testimonio vivo del Mesías prometido. El poder apreciar las profecías y su cumplimiento nos maravillan, pues cada una de ellas declaran que solo es posible que se cumplan en una persona por la intervención divina. Gracias Dios por colocar estas referencias para que podamos conocer en detalle muchas de las cualidades de nuestro Señor y de la obra que venía a realizar. Gracias por enviar a Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.